José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso sí dejarla secretamente, porque José conocía la ley de Dios, y según la ley de Dios, si salió embarazada, no tenía que estar embarazada esa mujer, se supone que era una señorita. Lo que se asumía, si en ese periodo de espera, si salía embarazada, obviamente esa señorita tuvo relación sexual, sea con el prometido, que todavía no podía hacerlo, o con otra persona. Y José conocía eso. He hablado en el pasado, imagínense lo que sintió José, hermanos, enamorado de María. Y ya estaba casado prácticamente. Y que María salió embarazada. ¿Ustedes creen que José le creyó al principio? Claro que no. ¿Ustedes creen que la gente chismosa de los vecinos le creyeron? No, hasta cuando nació Jesucristo le decían: tú eres hijo de fornicación. Los fariseos no creyeron. José no quiso infamarla. José no quiso decir apedréenla, porque él tenía que ser el primero en apedrear a María por esa inmoralidad sexual. Eso es considerado aún el día de hoy. Nosotros que vivimos 2000 años después de que vivió José y María delante de Dios, sexo antes del matrimonio para Dios sigue siendo inmoralidad sexual. De hecho, cuando habla de fornicación, no solamente se refiere a tener relación sexual antes de estar casado con la persona, sino la palabra inmoralidad sexual, hermano, lo he dicho anteriormente, es porneía. Porneía, de ahí viene nuestra palabra pornografía. Porno es inmoralidad sexual, gráficos, imágenes o pintura. Entonces vean, hermanos, en Mateo vemos aquí al joven José, a la señorita María, ya estaban comprometidos, eran en cierto sentido esposo y esposa, pero aún no vivían juntos, no consumaban el matrimonio por medio de la relación sexual. La pregunta es: ¿por qué los comprometidos necesitaban esperar un año? Lo acabo de decir, para asegurarse de que porque en pocas palabras, porque Dios honra el matrimonio. Porque Dios honra el matrimonio. Y querían que realmente ese fuera un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios. En la cultura judía, sin embargo, bien diferente a nosotros el día de hoy, hermanos, en la cultura judía tenía sus prácticas con respecto al matrimonio. Escuchen, los padres escogían al cónyuge de sus hijos. La hija no había tal cosa de que se enamoraban. Los papás escogían al esposo, al futuro esposo de su hija, o a la futura esposa de su hijo. No existía lo que hoy nosotros conocemos como noviazgo. No se decía andan de novios, andan enamorados. No existía eso. El papá y la mamá hablaban con aquel vecino, aquella vecina, y sentían que podían establecer una relación por medio de sus hijos. Entonces el papá y la mamá sí tenía a su hijo joven y hablaba con la señora aquella para que le diera a su hija en matrimonio. ¿Pueden imaginarse, señoritas? ¿Pueden imaginarse, jóvenes? Así era la cultura. Tanto los jóvenes como las señoritas de ese tiempo, cultura judía, hace 2000 años, sabían que así era la vida. Sabían que así iba la señorita a tener un esposo. ¿Cuál iba a ser? No sabían. El que escogiera a su papá y su mamá. Ahora, ¿amaban las mujeres a sus esposos cuando las escogía su papá y su mamá? Bueno, difícil contestar eso, ¿no? Pero piensen en esto: el papá le conseguía a su hijo la que iba a ser su esposa, o el papá le conseguía a su hija aquel que iba a ser su esposo. Hacían el trato entre los padres, hermanos. Y la pregunta es: ¿amaban las mujeres a sus esposos? Podemos decir que sí. Escuchen esto:
ellas aprendían a amar al esposo. Ellas llegaban a amar al esposo. Acuérdense que el matrimonio es una decisión. No estoy pensando en el sentimiento o la emoción, y eso es lo que nos causa problemas a nosotros. ¿Cierto? Porque si pensamos el enamoramiento como nuestra cultura, esto es shocking. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo le voy a conseguir a mi hijo? ¿Con quién se va a casar? Ellas aprendían a amarlo. Tal vez alguien piense que eso no es justo. ¿Cómo me voy a casar con alguien a quien no amo? ¿Cierto? Dice la señorita. ¿Cómo me voy a casar con un hombre a quien no siento bonito? Porque el amor es una decisión. Ahora, ¿estoy diciendo que así tiene que ser? No, gracias a Dios, no tiene que ser así el día de hoy, pero lo que estoy tratando es que comprendamos, hermanos, de lo que es el verdadero amor. Y la persona el día de hoy puede decir, ¿cómo? No, si mi papá, él me está escogiendo, yo no, porque yo no lo amo. Mini la emoción. No siento bonito al ver a ese hombre, o el hombre puede decir acerca de la mujer, y se dan cuenta dónde está el error, porque estamos pensando en el sentimiento o la emoción, ¿cierto? Pero, y alguien puede decir, ¿qué de los sentimientos? ¿Qué de los sentimientos si mi papá y mi mamá a estos jóvenes y señoritas le conseguían al esposo, a la esposa? ¿Y qué de los sentimientos, pastor? Los sentimientos podían llegar eventualmente. Después de que la persona, obviamente esto era cultural, hermano, y así sucedía. Entonces, si el joven y la señorita hacían la decisión de amarlo, o llegaban a amar a sus esposos, entonces ya podía venir el sentimiento, más o menos. Puedo decir, bueno, más o menos. Ok, en el tiempo que nos queda, quiero que abran la Biblia en 1 de Samuel. Antiguo Testamento, 1 de Samuel, capítulo 25, porque aquí tenemos algo interesante, muy interesante con respecto a lo que estamos hablando. 1 de Samuel, capítulo 25. Y la historia lo pueden leer en su casa, que hermano, voy a abreviarla, resumirla, pero si lo tienen ahí lo pueden leer. Se trata del rey David. En el versículo 1 dice, y se levantó David, a la mitad del versículo 1, y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel. Este hombre, miren, escuchen a este hombre, era muy rico y tenía 1000 ovejas y 1000 cabras, y aconteció que estando esquilando sus ovejas en Carmel, dice versículo 3, y aquel varón, ¿cómo se llamaba ese hombre? Nabal. ¿Y cómo se llamaba su esposa? Abigail. Dice, era aquella mujer, como hermanos, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Piensen en una mujer preciosa físicamente y bien sabia, hermano. Pero su esposo era un cabeza dura, un necio, un bruto, una bestia, podemos decir, hermano. Su esposo de esta mujer tan preciosa, casada con un cabeza dura y necio y bruto. Dice la Biblia, pero el hombre era duro y de malas obras. ¿Cómo sucedió eso? Ahora, en la vida real, ¿has visto tú a alguien así? No levanten la mano. ¿Has visto a una mujer preciosa y el hombre, pues, no tan precioso? Es decir, se pudo haber conseguido algo mejorcito, decimos nosotros. Pero piensen en esto, hermanos, y me viene a la mente cómo es que esta mujer tan preciosa y tan sensata se casó con un bruto, con un necio. ¿Saben? Nabal quiere decir eso. El nombre Nabal quiere decir cabeza dura, necio. Pero ¿cómo fue posible esto? Cultura. Recuerden, lo más probable es que a esta mujer, sus papás hicieron trato con el papá de este cabeza dura, hermano, de Nabal. Porque era rico, porque vean, Nabal era hombre
hombre rico, tenía muchas riquezas, especialmente se mostraba la riqueza por medio de animales, de ovejas. Entonces es muy probable que los papás hicieron el trato, y aquí está una mujer bonita y sabia, hermanos, casada con un hombre bruto, con un hombre necio. ¿Recuerdan la historia? Se lo voy a resumir nada más. Los siervos, el rey David mandó a sus siervos a hablar con este hombre. El rey David había tratado a los siervos de este hombre súper bien, los había protegido, les había dado de comer todo. Entonces lo único que quería el rey David es que este hombre Nabal les mostrara gracia a sus siervos del rey David, que les diera de comer, que pasaran por ahí, etcétera. Nada que ver. Este hombre, vean, versículo 10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que ni sé de dónde vienen? Esa fue la respuesta de este hombre. Acuérdense, Nabal, necio, cabeza dura. Y pues los jóvenes del rey David, los siervos, se fueron y le dijeron: esto es lo que dijo este hombre. ¿Qué hizo David? Vamos a matarlo. Ya decidió: sí, nosotros hicimos todo por ellos, por él, por sus siervos, y así nos paga. David decidió: voy a matar a este hombre. Los que ya conocen la historia, los siervos de la mujer de Abigail, los siervos de Nabal y Abigail hablaron con Abigail. Versículo 17, más adelante, 16, 17. El 16 dice, estaba hablando de los siervos de Abigail y de Nabal, lo que los siervos del rey David habían hecho. Versículo 16: muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Nos trataron bien, le dijeron a la mujer, a Abigail. Versículo 17: ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. David dice: lo voy a matar a él y a toda la familia, la casa de este hombre, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Se dan cuenta de este hombre casado con una mujer bonita y sensata, sabia, hermano? Era necio, cabeza dura. Versículo más adelante, Abigail, cuando ya venía David, sale la mujer, la esposa, sensata, sabia, y se encontró con el rey David, se inclinó y le dijo tantas cosas, hermanos. Versículo 25: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. ¿Conocía Abigail a su esposo? Sí, que era un cabezón, un cabeza dura, hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Nabal quiere decir necio. El caso es, hermano, que David, porque intervino la esposa, le perdonó la vida no solo a Nabal, sino a toda la familia, y le dijo: gracias a Dios que saliste a encontrarme, porque si no, iba a morir tu esposa y toda su casa. Al día siguiente, Abigail vio a su esposo. Primero no le dijo nada porque estaba en pachanga, y si lo siguen leyendo, hermano, estaba borracho. Tomó tanto que estaba borracho. Entonces, como era sensata, Abigail dijo: no, a un borracho ahorita no le voy a decir esto. Pero esperó al otro día, cuando ya se le había bajado la borrachera, y le dijo lo que sucedió, cómo David venía y lo que ella hizo. A este hombre necio le dio tanto coraje que se quedó paralizado. No hablaba, de tanto coraje. A los 10 días se murió. Se murió de tanto coraje. Ahora, el rey David vio a esta mujer bonita y se la dio. ¿Quiere ser mi esposa? ¿Quiere ser mi esposa? Y se la llevó como su esposa. La pregunta es esta, hermanos. Una mujer sensata. Ahora, Abigail, ¿ustedes creen que amó a su esposo?
Bueno, el amor, acuérdense, si piensan en el sentimiento, tal vez a decir no, pero Abigail conocía el plan de Dios y eso era culturalmente. Él era su esposo y ella, aunque fuera un cabezón necio, ella lo respetaba. Ella era la que temía a Dios. Su esposo no temía al Señor, pero ella sí temía a Dios. Y el día de hoy lo que vemos cuando andan de novios o recién casados, lo que vemos es ¿cómo voy a amar a un hombre que no? ¿Cierto? La mujer, ¿cómo voy a mostrar respeto a un hombre que no me ama? Y el hombre, ¿cómo voy a amar a una mujer que no me muestra respeto? Bueno, miren el ejemplo que tenemos aquí. Joven y señorita, si estás pensando en casarte, piensa en lo que es el verdadero amor. No estoy hablando aquí de abuso, gracias a Dios la Biblia no dice nada de abuso, ¿cierto? Entre que Nabal abusaba físicamente a su esposa, pero era un cabeza dura. Ahora, escuchen bien esto, hermanos, y que contrasten este matrimonio con los matrimonios del día de hoy. Este matrimonio aparentemente fue así culturalmente. Los papás hicieron el trato y ahí está, ya están casados, él es tu esposo y él es tu esposa. El día de hoy en nuestra sociedad es el proceso, se enamoran y las emociones andan hasta acá. Hermano, se planea, se gasta, no $1,000 como el pastor Roberto que no se gastó ni $500 en su boda. Pero el día de hoy, hermanos, miles de dólares para la boda. A la semana se quieren arrancar la cabeza y ya gastaron miles de dólares. Pero pongan atención, porque ¿ustedes creen que el noviazgo necesariamente hace la diferencia a esta manera en que se casaban? Honestamente, piensen, la única diferencia, hermanos, entre un matrimonio el día de hoy que pasa por el noviazgo y la boda y todo, y un matrimonio de la antigüedad que los padres escogían al esposo de sus hijos, hermanos, y no andaban de novios enamorados. ¿Saben cuál es la diferencia muchas veces? La etapa del noviazgo. Para nosotros el día de hoy, llena de emociones. Porque muchos matrimonios, aun cuando andan de novios enamorados, están hasta peor que un matrimonio de Nabal y de Abigail. ¿Cierto o no? Andan casadas. El día de hoy vemos a mujeres bonitas casadas con cabeza dura. El noviazgo no necesariamente hace decidir correctamente al joven y a la señorita. A la semana, al mes, espérate ese cute, how cute, qué preciosa, chula, perfecta, espérate. Y algunos piensan, cuando estemos casados ya me va a tratar bien, porque el día de hoy es una pena, es una tristeza con las señoritas el día de hoy que toleran tanto abuso de novios, hasta infidelidades, hermanos. ¿Vieron el programa Jerry Springer? El show de Jerry Springer. O sea, es una porquería, es una tristeza el noviazgo. Y permite mucho abuso. Pero la mentalidad es, si me embarazo de ese hombre, le voy a dar un hijo para que me ame. Ya con un hijo lo va a tener, mira, bien amarrado. Dios que te ayude, porque sí lo vas a tener amarrado, pero va a ser el mismo diablo dañando tu relación. Vas a querer matarte, te vas a arrancar la cabeza, Si lo tienes amarrado en cierto sentido, porque aquí ustedes saben, él tiene derecho, es el papá, y va a ser una sombra por todo el tiempo, aunque no quieras nada después con él, tiene que darle permiso, porque es el papá de sus hijos. Pero entonces se dan cuenta, hermanos, lo importante que es para el ser humano este libro. Este libro, aquí está todo para el joven y para la señorita. Créele a Dios, créanle a Dios,
Confía en que Dios sabe lo que dice. Lo que Dios prohíbe en su palabra es para tu propio bien. No seas Nabal, joven. No seas Nabala, señorita. Confía en el Señor. Cuando Dios te dice algo, no, mijo, no. ¿Tú crees que es porque Dios es un aguafiesta? ¿O es porque te ama tanto que no quiere que experimentes ese dolor? Obviamente, cuando Dios te dice, no te cases con un hombre, una mujer que no son cristianos, ni siquiera no andes de novia. Es una pena, hermanos y hermanas, y voy a terminar y vamos a concluir para más adelante, pero qué tristeza cuando padres que profesan ser cristianos y que saben que su hijo o su hija anda con una persona que no es cristiana y se emocionan. Andan emocionados. ¡Ay, sí, mija! Cute. Asegúrate que tenga dinero y bla, bla, bla. Nada les pasa por su mente la palabra de Dios. Hasta animan a su hija que anda con un ser humano que no es hijo de Dios. ¡Qué tristeza! Porque tanto el papá como la hija y el hijo están diciéndole a Dios, no quiero tu palabra, no me importa tu consejo, Dios. Eso es prácticamente, hermanos, lo que le están haciendo a Dios. Dios, por puro amor, por amor a ti, joven y señorita, que eres hijo de Dios, eres hija de Dios, por amor quiere evitarte problemas, pero necesitas creerle a Dios. Número uno, primero necesitas saber que no es el plan de Dios que un joven se case, un joven cristiano se case con una persona que no es cristiana. Eso es lo que Dios dice. Pero para saberlo, y después de que lo sepas, necesitas creerle a Dios. Y después de que le creas a Dios, tienes que confiar en que Él sabe lo que dice. Cásate con un hijo de Dios, no con uno que dice que es cristiano. No con uno que dice que es cristiano, con un cristiano. No con una mujer, una señorita que dice que es cristiana y pregúntale el nombre de su pastor y no te lo puede decir. Pregúntale el nombre de la iglesia, cómo se llama la iglesia que va y no te lo puede decir. Pregúntale cuántos años tiene la iglesia y si sirve en la iglesia. Y si empieza a hablar mal, ya sabes, esa es la luz roja más grande. Pero él dice que es cristiano. No le crea. Eso no sirve. Cualquiera puede decir soy cristiano. Ustedes saben, el día de hoy todo el mundo, mucha gente piensa y dice yo soy cristiano. Necesitas asegurarte si es cristiano o no. Y a las personas, a los jóvenes señoritas que yo he platicado, los cuales he platicado, lo que les aconsejo es pregúntale qué es la salvación. Cuando andes de novia y de novio, no nada más andes ahí sintiendo bonito y abrazo y abrazo. No, pregúntale, oye, ¿y qué es la salvación para ti? ¿Cuándo tú te arrepentiste? Platícame de tu experiencia cuando naciste de nuevo. ¿Has nacido de nuevo del Espíritu Santo? Y si este hombre le da la vuelta y se queda como clink, en su mirada, tú ya vas a saber con quién es ese hombre. Que aunque vaya a una iglesia y no te puede explicar la salvación, ya sabes qué clase de cristiano es. Y es muy posible que ni siquiera sea cristiano. Vamos a orar, vamos a ser despedidos. Me faltó mucho, hermanos, pero por eso no hay prisa. Lo que yo quiero siempre en mi corazón es que comprendamos y que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestro corazón. Pónganse de pie, ¿por qué no se ponen de pie? Voy a hacer una oración. Recuerden que la actividad del Día del Niño termina a las 3, así es que todos podemos salir y pasar un buen tiempo allá tomando un cafecito o algo. Voy a orar. Padre, gracias porque tú sabías pues la tendencia del ser humano, Señor, de ignorarte. Aún, Padre, tus hijos, luchamos con eso que se llama pecado que vive en nuestros miembros, Señor, con ese deseo de la carne de hacer las cosas a nuestra manera y desechar tu consejo.
Pero gracias por tu gracia, Padre, gracias porque pues tú ya hiciste todo lo suficiente para que todo matrimonio de tus hijos realmente sea para tu gloria y perdure y sea un modelo, Señor, realmente. Tú ya lo has hecho todo, no hay razón por la cual tus hijos y tus hijas no tengan un matrimonio conforme a tu corazón. La única razón, si podemos decirle, Señor, es dureza de corazón. Es cuando el creyente endurece su corazón y vive más por emociones que por la verdad. Y por eso hay tanto dolor el día de hoy, tanta tristeza, Señor, tanto de jóvenes que profesaban o profesan ser cristianos, señoritas que profesan ser cristianas y que, como nosotros decimos, Señor, han metido las 4 patas, metieron las patas, Señor. Pero gracias por tu gracia, Padre, porque aún de ahí, aún, Señor, si tan solamente tus hijos vuelven en sí y reconocen su error, Señor, tú eres bueno, tú eres lleno de gracia, y aún con esos errores, Señor, tú puedes glorificar tu nombre y verdaderamente dar un matrimonio a ese joven y esa señorita conforme a tu corazón. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por el tiempo en este servicio, Señor, para tu gloria. Despídenos de este lugar y sabemos que tú vas con todos nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos todos.